En el día de hoy vamos a aprovechar para hacer un poquito de balance de este inicio de temporada y vamos a hacer un top 10 de los fichajes que más me están gustando en este principio de temporada. Dos cosas a tener en cuenta. Lo primero, no vamos a tener en cuenta esos jugadores que ya estaban en estos equipos la temporada pasada. Ejemplo, Borja Iglesias en el Celta o Anthony en el Betis, que están dejando un buen rendimiento, pero como ya estaban la temporada pasada, no los voy a meter en este vídeo de hoy. Y segundo, este orden va solamente en base a lo que esperaba yo de X jugador y el rendimiento que está dando. Es decir, ni voy a tener en cuenta el precio, ni voy a tener en cuenta otro tipo de circunstancias. Solamente minutos que están jugando y rendimiento que están dando. En base a eso, he creado este top 10 durante la temporada, un poco cuando ya hayan transcurrido más jornadas y estemos ya un poquito más acercándonos al final de la temporada para hacer balance. Sí que haremos un vídeo, o haré un vídeo, depende de si puede estar Jonay o no. Haremos un vídeo analizando los fichajes y aquí ya sí que tendremos en cuenta, más allá del rendimiento, el formato, si es cesión, si es fichaje o es libre, el precio y demás circunstancias. Pero hoy solamente vamos a tener en cuenta el rendimiento que están dando estos jugadores en este inicio de temporada. Y para empezar, vamos a empezar por una situación complicadita y con el nombre que ya tenéis en pantalla, creo que nos podemos hacer una idea de lo que vamos a hablar. Es de Jon Pacheco. Como ya sabéis, en el Alavés sufrió esta sanción del Facu Garcés bueno, por esos problemas con la Federación de Malasia y demás. Jon Pacheco desde ese momento se ha convertido en titular junto a Nahuel Tenaglia y para mí está dejando un grandísimo rendimiento. Un jugador que a mí, sinceramente, por momentos de su corta carrera o su corta etapa en primera división, me ha dejado bastante frío. De hecho, si hace 4 años me preguntas quién debería estar siendo el central titular en la Real, te hubiera dicho que Jon Pacheco, pero es evidente que ha dejado bastante frío su rendimiento en primera. En cambio, en el Alavés, junto a Nahuel Tenaglia, creo que está dejando un muy buen rendimiento y quería empezar este top 10 con el jugador Babazorro porque es verdad que ha jugado pocos minutos, pero lo poco que ha podido jugar para mí ha dejado un grandísimo rendimiento y está haciéndolo bastante bien. Seguimos con Jan Virgili. Es verdad que ha jugado pocos minutos, es verdad que se ha perdido gran parte de este último mes por haber ido con España al Mundial Sub-20, pero a su vez también es verdad que ha sido el jugador más desequilibrante del Mallorca en ataque, que con él en el campo el Mallorca ha tenido, en mi opinión, sus mejores partidos y sobre todo sus mejores minutos. Creo que es un jugador que en el sistema de Yago Barrasate era muy necesario, porque cuando Yagoba llega al Mallorca no tiene apenas extremos. La temporada pasada los Chiquiño, los Valeri y demás no terminan de funcionar. Y esta temporada hacen una apuesta por un chaval que es muy joven, como es Jan Virgili. Y para mí, aunque por momentos su locura pueda no ser lo mejor para Primera División, creo que en la circunstancia en la que está el Mallorca ahora mismo, es necesario tener un jugador así. Así que Jan Virgili tenía que entrar, en mi opinión, en este top. Seguimos con Andrés Silva y os voy a hablar del Elche porque es el único equipo, si no me equivoco, si no recuerdo mal, porque preparé este vídeo hace unos pocos días y bueno, si no recuerdo más, hay dos jugadores del Elche, creo que es el único equipo que va a meter más de un candidato y Andrés Silva evidentemente tenía que estar, porque al final, por mucho que Andrés Silva hace unos años pudiera ser o podría ser eh, ese delantero potencial que esperábamos en un club grande, las circunstancias han sido las que han sido y ha acabado llevando a Andrés Silva a un equipo que si hace 4 o 5 años nos preguntan, sería impensable pensar que el portugués eh, podría acabar jugando en el Elche. Ha llegado al Elche y la verdad es que está siendo uno más. No, igual que otras veces hemos visto que este tipo de jugadores que vienen desde esa grandeza en equipos pequeños les suele costar porque suelen llegar con un ego desmedido para este tipo de equipos. Creo que Andrés Silva está trabajando como el que más, está funcionando muy bien, además está aportando goles al cuadro de Eder Sarabia y una de las razones eh, más importantes para que el Elche esté funcionando tan bien son los goles de sus delanteros. Y ahora voy a aprovechar este momento para recordaros que hace un par de semanas subimos un vídeo analizando tácticamente al Elche, al cuadro de Eder Sarabia, así que os podéis pasar, una vez terminéis de ver este vídeo, os podéis pasar a ver ese porque creo que fue muy interesante y de hecho le disteis
bastante cariño. Vamos a seguir con Odiseas Vlachodimos. Yo creo que era evidente que había un problema en la portería del Sevilla. Ya la temporada pasada Nyland a mí me empezó a generar más dudas y el inicio de esta temporada creo que lo ha demostrado así. Hay un partido de inflexión que es ese partido contra el Elche. De hecho, creo que es un partido de inflexión para las dos porterías. Recordemos que después de ese partido, tanto Dituro como Nyland se caen del once titular. Luego el portero de Leche ha conseguido recuperarlo, sobre todo porque Iñaki Peña creo que todavía no está terminando de demostrar si puede ser portero titular en primera división o no. Pero lo que es evidente a su vez es que Blajodimos ha mejorado al Sevilla. Es verdad que venimos de un partido en el que el Sevilla ha perdido en casa por 1-3 ante el Mallorca, partido que más goles ha recibido, pero si borramos un poquito este partido, creo que Blajodimos está siendo uno de los mejores porteros en primera división y y era hasta este partido, hasta esta última jornada, el portero que más paradas había hecho desde su llegada, desde su debut. Creo que Vlachodimos ha mejorado al Sevilla. Aquí podríamos estar hablando de otros jugadores, Suazo, Azpilicueta, Mendy, que creo que han mejorado al Sevilla defensivamente, hablo de fichajes, pero creo que el más clave ha sido Vlachodimos. En el puesto número 6 quiero hablar de Rafa Marín. ¿Por qué? Porque a pesar de que creo que está dando un grandísimo rendimiento, creo que es el central del que menos se está hablando en el Villarreal. Al final, cuando llegó Mourinho, cuando llegó sobre todo Renato Veiga, todos esperábamos a que Rafa Marín se cayera del 11 y fuera Renato Veiga, sobre todo por lo que había costado el titular en el cuadro submarino, pero para mí, Rafa Marín está siendo el mejor central del Villarreal esta temporada y lo tenía que meter aquí sobre todo porque creo que no se está terminando de hacer justicia con el rendimiento que está dejando el central en el conjunto de Marcelino. Vamos con la parte alta, con los últimos 5 jugadores y primero, como ya estáis viendo en pantalla, tengo que hablar de Valentín Gómez. No tengo muy claro si el rendimiento de Valentín Gómez está siendo mejor que el de Rafa Marín, pero sí que creo que al final Rafa Marín es un central que ya conocíamos de antes en el fútbol español y Valentín Gómez posiblemente pues haya sido un poquito más la sorpresa. En una pareja de centrales, la del Betis, que ha sufrido mucho de lesiones esta temporada, ha faltado Bartra y falta también Llorente. Esta pareja, Valentín Gómez junto a Nathan, creo que está funcionando bastante bien y el argentino, que ya cuando estaba en Argentina, en Vélez concretamente, ya esperábamos de él que iba a ser un grandísimo central. De hecho, se habló bastante de que podría llegar al Manchester City el pasado mercado de invierno. Finalmente ha llegado al Betis y creo que es un refuerzo que si sigue en este ritmo de competición y dando este nivel, creo que va a ser una de las grandes ventas del Betis en el siguiente verano. ¿Y qué voy a decir de Riedel? Pues bueno, un poquito lo mismo, ¿no? Este era todavía para mí más desconocido porque viene del Darmstadt alemán, si no me equivoco. Es un jugador que no había podido ver nunca, que además es muy joven, pero que es evidente de que desde que ha entrado en el 11 junto a Leandro Cabrera ha mejorado mucho el español defensivamente. A mí, ni Calero, ni los centrales que termina de tener el español bueno, me dan confianza y en cambio Redel creo que desde que ha entrado en el 11 ha mejorado al equipo, creo que lo está haciendo muy bien junto al uruguayo Cabrera y es un poco lo mismo que pienso de Valentín Gómez, creo que es un jugador que con el físico que tiene y demás, creo que si sigue en este nivel, en verano el español creo que va a poder venderlo por bastante dinero, sobre todo a Alemania o incluso a la Premier League, porque creo que es un central físicamente bastante poderoso. Y vamos con el top 3. Si antes he hablado de Andrés Silva, pues creo que hay que hablar evidentemente de Rafa Mir, porque a mí Rafa Mir, más allá de que creo que, aunque piense que los números son peores, creo que es un jugador que le aporta más al juego de Sarabia que, que el de Andrés Silva. Por cierto, antes de que se me olvide, hablando de Riedel un poquito, el otro día subimos un vídeo analizando al español de Manolo González. Creo que es un vídeo muy interesante, así que si os apetece también cuando termine este vídeo, pasaros a verlo porque creo que es un vídeo bastante interesante y que volvemos a analizar, al igual que hicimos con el Elche, de forma muy táctica y de forma muy analítica, por qué está funcionando el español, al igual que hicimos en por qué está funcionando el Elche de Sarabia. Y una de las claves, como decía, es Rafa Mir. Rafa Mir, que sus últimas temporadas han sido complicadas, allá donde haya estado. En Valencia creo que, bueno, lo hace bien, pero no vimos a Rafa Mir que estamos viendo ahora en el Elche. Creo que es un jugador que está trabajando mucho, que no le importa caer a banda, que no le importa jugar de punta, que no le importa estar acompañado o no estarlo. Creo que es un jugador eficiente, que se entiende muy bien con sus compañeros y creo que dentro del top 3 tenía que entrar sí o sí Rafa Mir.
y realmente los otros dos nombres los tengo bastante claro. El primero, Mario Martín, que creo que es un jugador que está incluso infravalorado porque la temporada pasada en el Valladolid, y esto ya lo he comentado, fue decepcionante su temporada, al igual que la de todo el cuadro pucelano. Creo que se le recuerda sobre todo por esas rojas, esa agresividad, y al final creo que en el Getafe, bueno, está funcionando muy bien. Es verdad que es un jugador que pega muchos palos, es el líder en faltas, posiblemente sea uno de los jugadores con más tarjetas, este dato no lo tengo, el de líder en faltas sí. Es un jugador que para mí está hecho para el cuadro de Bordalás. Además, creo que tiene buen pie, tiene buen recorrido y desde el primer día se hizo con esa titularidad en el centro del campo junto a Luis Milla y junto a Mario Martín, le ha quitado completamente el puesto a jugadores que podrían haber entrado por delante porque ya habían demostrado tener nivel para la primera división como Javi Muñoz y sobre todo como Iván Neyub, y creo que Mario Martín eh, ha sido hasta ahora el mejor fichaje que ha hecho el Getafe. Y por último, vamos a terminar, que yo creo que todos tenemos claro y poco vamos a hablar de él, es Etayón. Yo creo que al final si empezamos a hablar de fichajes de temporada, creo que el primero que se nos viene a la cabeza es Etayón, porque su impacto en el Levante ha sido brutal. Recordamos que llega al Levante con, bueno, con esa negociación un poco extraña, esa negociación que nos dejó bastante a deber, pero creo que es evidente que Etayón está dejando un grandísimo rendimiento en el Levante, más allá de los goles, ha subido el nivel del Levante y creo que ha pasado de ser el máximo candidato al descenso a segunda a que si hablamos ahora mismo de los favoritos a la salvación, creo que el Levante estaría entre ellos y yo creo que esto, más allá de que creo que hay otros jugadores que evidentemente han subido el nivel, como Carlos Álvarez, como Iván Romero, creo que todo pasa por los goles de Etayón y para mí sin duda tenía que meterlo en el top 1 de esos fichajes. Decidme si os falta alguno, decidme qué opináis de la lista, seguramente vosotros haríais algún cambio, meteríais alguno que yo no he metido y al revés, creo que al final esto también muchas veces va de lo que esperamos, de esas expectativas que podemos tener sobre un fichaje y sobre un jugador. Esta es mi lista, lo dicho, dejadme en comentarios qué opináis de esta lista. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y dejar también en comentarios si queréis qué otro tipo de vídeos os gustaría ver en las siguientes jornadas o en los siguientes días. Suscribiros y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo y simplemente me despido y nos vemos en el próximo vídeo.